¿Hay alimentos poco recomendables para alguien que padezca herpes zóster? ¿Qué es el herpes zóster? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Qué síntomas provoca? Hoy nos lo contará nuestro doctor. Además, tomen nota, hablaremos de cómo solucionar los problemas de sudoración excesiva. Y entre otros temas, también comentaremos cuáles son las propiedades nutricionales del pan y de la depresión posvacacional. Comenzamos. Que es una infección que es bastante común y que tienes que tener bastante cuidado porque sobre todo los que te salen por la boca, si los tocas demasiado, vamos, que te los puedes extender y hay que tener cuidado. Pues como que a mí me salen siempre en el labio. Sí, pues que es un virus que tiene el cuerpo y se desarrolla continuamente. Sé que sale por infecciones que te pueden salir, a mí por ejemplo me salen en la zona bucal, en la zona del resto de la cara, y por infecciones y normalmente a mí me suelen salir cuando tengo las defensas bajas y he pasado una época de un poco de estrés, de agobio, me suelen salir en esas épocas. Supongo que será pues debido a que te bajan las defensas y ataca. Muy buenas, Óscar. Vamos a hablar hoy de herpes. Me imagino que en esto hay también muchísimos tipos de herpes, ¿verdad? Pero nos vamos a ir al más genérico. Cuéntame tú qué es el herpes zóster. ¿Qué tal, Carmen? Pues mira, la primera chica nos ha hablado, la primera y creo que la segunda, de eso que te sale por la boca. Pues eso no es el herpes zóster, eso es el herpes simple tipo 1, que tiene muy poco que ver con el herpes zóster. Digamos que hay tres grandes tipos de herpes. El 1, que es el que afecta, pues eso, a los labios, a la boca en general. El tipo 2, que es un herpes que afecta al área genital y que en muchas ocasiones es de contagio. Y luego el herpes zóster, que es del que vamos a hablar hoy, que realmente es quizás el más peligroso de todos porque, bueno, aparte de que puede dar lesiones dérmicas en la piel muy visibles, puede generar, por ejemplo, dolores muy importantes, Carmen. Los síntomas, aparte de qué son, heriditas, ampollas, ¿cómo se define? Bueno, eso? pues el herpes, también le llaman en la calle la culebrilla, la culebra, tiene muchos nombres, depende de por qué geografía nos movamos y por qué incluso barrios, ¿no? Es una infección vírica que viene porque hay un virus que se queda acantonado. Acantonado quiere decir que se queda dormido en los ganglios sensitivos del sistema nervioso central. Vamos a decir que estamos los ganglios que todos conocemos, estos que tocamos en el cuello, pero luego hay ganglios sensitivos que no tienen nada que ver con estos ni con el sistema inmunitario, sino que son ganglios que están, por ejemplo, en toda la médula espinal, donde se acumulan ciertos grupos de neuronas, es decir, de células que están en la cabeza, en la médula, etcétera, y que no tienen absolutamente nada que ver con los ganglios que conocemos del cuello, de las ingles, etcétera. Bueno, pues este herpes, este virus, se acantona, es decir, se queda dormido ahí y en un momento dado, por influjos muchas veces desconocidos, pues de repente sale. ¿Qué ocurre? Que cuando sale el de ese ganglio correspondiente, lo cual quiere decir que va a parar a un nervio y ese nervio lo que origina es una serie de vesículas en la piel en el territorio de inervación del nervio. Por poner un ejemplo, si yo tengo el ganglio sensitivo, el T11 o T12, digamos T11, T12 sería la parte del ganglio correspondiente a las vértebras que están a nivel del número 12 de la columna torácica, o sea, de la parte de atrás, pues quiere decir que en ese territorio me va a salir lo que nosotros llamamos una lesión en hemicinturón. Es decir, como tenemos los ganglios que salen de atrás, los nervios salen de atrás, de la columna vertebral hacia adelante. Entonces, si me sale en el T12 o T10 derecho, en toda esta zona voy a tener unas lesiones vesiculosas, o sea, unas vesículas rojizas que tienden a juntarse entre ellas y hacer luego vesículas más grandes en esta zona del cuerpo. Es decir, nunca es la zona entera, sino que sería hemicinturón, en medio cinturón. Pero, por ejemplo, si ese herpes me pilla un nervio ciático, ¿qué es lo que me va a originar? Pues todo un dolor o, desde luego, unas vesículas por todo el territorio donde me viaja el nervio ciático en la pierna. Es decir, que puedo tener toda la parte de atrás de la pierna, incluso hasta el tobillo, incluso hasta el pie, con una línea que va bajando llena de vesículas. ¿Y por qué se produce? Porque estabas hablando un poco de esos síntomas, Muy ¿no? buena pregunta. El herpes zóster es una enfermedad que se da habitualmente más en mayores que en gente más joven. Según vamos teniendo más años, vamos teniendo muchas más probabilidades de desarrollar un herpes zóster. Pero bueno,
decir, el virus le tenemos todos más o menos acantonado, dormido en los ganglios sensitivos, en ese grupo de neuronas. Entonces, por motivos muchas veces de bajada de inmunidad, es decir, todos tenemos ciclos, Carmen, y de repente pues mi sistema inmunitario baja de alguna forma, deja de mantener a raya el virus y el virus dice, esta es la mía, y va y sale por ahí y te la lía de forma a veces muy brusca. Es decir, empezamos con unos parestesias que llamamos nosotros, que es como un cosquilleo, a veces seguido luego de picor, a veces de sensación quemante, y luego me salen las vesículas y posteriormente me puede salir un dolor. Pero claro, aquí viene la complicación. Hay veces que primero es el dolor y luego sale el otro. Entonces, no es infrecuente de que una persona vaya, por ejemplo, con una ciática a la consulta, le diagnosticas de ciática porque lo que tiene son la práctica totalidad de los síntomas de ciática y a los 3 días te viene con una vesícula. Bueno, realmente no es una forma muy común, pero hay veces que puede pasar. Con lo cual me adelanto a tu pregunta. ¿A qué es fácil diagnosticarlo? Sí, siempre voy a esa pregunta de ¿es fácil o no? Porque aparentemente los síntomas, bueno, al ser vesículas, pues uno piensa que sí, pero me imagino que también se puede confundir con otra. Sí, con muchísimas cosas, porque por ejemplo, yo puedo tener, en este territorio puedo tener un herpes simple. ¿Se caracteriza por qué? Pues porque igual que tengo una infección del herpes simple en la boca, si me sale por ejemplo en esta zona del tórax, pues puedo pensar que es un herpes zóster. A veces incluso para nosotros es tremendamente complicado distinguirlo, porque bueno, si tiene una distribución que parece que coincide con un herpes zóster, pues bueno, estamos ahí dudando. Pero sí que es verdad que el herpes simple, como norma general, no suele ser ni con mucho tan problemático como el herpes zóster. Y vamos ahora a los tratamientos. No sé si esto también pasa, como hablábamos hace poco de las verrugas, que esto se puede pasar solo, o esto hay que tratarlo sí o sí. Hay de todo, en el mundo científico hay de todo, Carmen. Lo primero que tenemos que decir es que, aparte del tema dermatológico, de las lesiones en piel, que normalmente suelen curar, a veces dejan marcas y a veces no, el mayor problema que tenemos es que cuanto más años tiene la persona que le afecta el herpes, más probabilidades tenemos de tener lo que nosotros denominamos una neuralgia posherpética, que realmente es un problema severo. Es decir, hay veces que tenemos pacientes con 1 año, 2 años, incluso muchísimo tiempo, con dolores a veces realmente muy graves, con mucha patología, con mucha afección de la persona, no les deja dormir, están permanentemente quejándose. Porque duele. Porque duele, puede dar la neuralgia posherpética, siempre y cuando hablamos de herpes que salen en localizaciones, digamos, muy normales, ¿no? Pero claro, tú imagínate que un herpes te sale en un ojo, que puede salir, te sale en la primera rama del trigémino, que es un nervio que hay por ahí, que ya hablaremos algún día, ¿no? Te sale en esa zona y de repente te ha fastidiado la visión por ese ojo. Claro. O sea, que no todo consiste en que me salen manchas y que me duele. Es que encima me deja la zona transparente del ojo, la córnea me la deja afectada y como resultado de eso puedo tener una disminución de mi visión. Claro. O hay veces que hablamos en su día, cuando estábamos con temas de oído, que me puede afectar el herpes al nervio facial. El nervio facial es el que se encarga de mover todos los músculos de la cara. Entonces, el nervio facial tiene un trayecto dentro del oído, que si sufre una inflamación ahí por un herpes o por cualquier otra cosa, me puede provocar un síndrome que llamamos, que ya lo dije en algún programa, el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Qué quiere decir eso? Que como se me inflama en un túnel óseo, no puede, digamos que el nervio no puede inflamarse, no le deja. Y al no dejarle, porque está en una estructura rígida, lo que hace es paralizarme el nervio. Y de repente yo puedo tener un herpes donde tengo unas cosillas a nivel del tímpano, que lo veo con el otoscopio, y luego lo que puedo ver es que la cara se me desvía para el lado sano. Es decir, sería algo así. Me coge esta parte de la cara y se me va todo por acá. Y también tendría problemas para cerrar incluso el ojo. Madre mía, pues sí que puede complicarse la cosa. Tratamientos, hay de todo, hay de todo. Es decir, lo primero que tenemos que decir es que antiguamente utilizamos pomadas antivirales. Tras utilizarlas durante muchos años, bueno, por cuestiones que la medicina hay veces que sale un estudio diciendo que esto va muy bien y luego posteriormente sale un estudio diciendo que, bueno, no parece que va tan bien, pues las pomadas antivirales hoy en día pues realmente tienen muy poca utilidad, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es tratar las lesiones de la piel para evitar que se nos sobreinfecten con bacterias. Es decir, puedo tener una vesícula donde tengo el virus, que poco puedo hacer con un tratamiento tópico, con un tratamiento de una crema, pero en cambio esa vesícula se me contamina después con una bacteria y entonces lo que tengo ya es otro tipo de enfermedad, además de la que tenía. Entonces, higiene normalita y corriente, agua y jabón y protección de las lesiones que tengo en la piel. Ese es el primer tratamiento. El segundo tratamiento es, dependiendo de la edad, de lo que esté afectado y del tiempo de evolución, no nos olvidemos, podemos utilizar antivirales, medicamentos encaminados a matar el herpes zóster. Tengo que decir que cuando se coge esto antes de las 72 horas son efectivos. Cuando se cogen después de las 72 horas no son muy efectivos y más bien poco efectivos. Óscar, si te parece, vamos a ver qué dudas tiene la gente en la calle, a ver si hay algo que resolver por ahí.
¿Hay alimentos poco recomendables para alguien que padezca herpes zóster? Bueno, yo creo que efectivamente siempre se ha hablado de alimentos que favorecen y alimentos que, digamos, no favorecen el desarrollo del herpes zóster. Por ejemplo, todo lo que sean, como norma general, hablando en grandes rasgos, frutas, verduras, alimentos que contengan vitamina C y cosas de estas, suelen venir bastante bien, pero también dentro de ese grupo podemos encontrar alimentos como, por ejemplo, los espárragos o como, por ejemplo, los frutos secos que posiblemente aumenten la incidencia o la probabilidad de desarrollar un herpes zóster. Pero básicamente la alimentación no influye gran cosa. Lo que influye básicamente es la inmunidad que tiene el individuo que le da el herpes y desde luego la prontitud con la que acuda al médico para poner un tratamiento si es que está indicado en ese momento, porque digamos que no nos preocupa mucho lo que es el herpes como tal, sino que realmente el problema es la neuralgia posherpética, que es lo que realmente luego nos da problemas. Es decir, el herpes puede durarte unos días, unas semanas, 15 días y no pasa más. Ahora, la neuralgia posherpética, que es lo que realmente tratamos de evitar, sí que mejora mucho cuando hacemos tratamientos al poco tiempo de que empiezan a salir las lesiones. Tenemos medicamentos antivirales para intentar que eso vaya a menos. Y también luego, por supuesto, que tenemos medicamentos para apaciguar ese dolor que en muchas ocasiones con el tratamiento para matar el virus no hemos sido capaces de quitar. Vamos con otra pregunta. Si ya he padecido herpes zóster, ¿puedo volver a tenerlo? Pues no es muy frecuente porque esto a veces es un poquitín como el tema de la lotería, ¿no? Que te toque una vez es difícil, que te toque dos, pues todavía es mucho más difícil. Sí, puede haber un segundo brote de herpes zóster en la misma zona o en otra. ¿Por qué? Porque puedo tener una tendencia a que mi inmunidad suba o baje con cierta frecuencia. También se me olvidó antes decir que no es inhabitual que por motivos que desconocemos, las primaveras y sobre todo los otoños salen más herpes zóster. ¿Por qué? Eso nos gustaría saber a nosotros. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Estamos más cansados? ¿Puede ser? No. No lo sé, pero desde luego ten en cuenta que tenemos nuestro reloj biológico aquí arriba y hay muchos influjos del sol, de la luna, de 50.000 cosas que hay por ahí y eso probablemente pues, puede influir en que nuestro sistema inmunitario tenga fluctuaciones que guardan relación con elementos naturales como es simplemente la luz. Vamos con otra pregunta. ¿Se puede vacunar uno de herpes zóster? Pues se puede vacunar uno de herpes zóster, sobre todo está indicada, en principio ya veremos, a personas de menos de 60 años, porque si te vacunas después probablemente ya vas a tener el herpes zóster encima. Pero es una cosa que ahora mismo no tenemos muy clara la edad, ni cuándo, ni cómo, ni a quién. Que no se suele hacer, vamos. Lleva poco tiempo la vacuna, entonces ahora mismo se están, digamos, elaborando los criterios de vacunación o de no vacunación, claro. Vale, y vamos con la última pregunta. ¿Qué tiene que ver el herpes zóster con la varicela? Pues, ¿qué tiene que ver? Sencillamente, es el mismo virus. Es el mismo virus que de pequeños nos puede dar una varicela y que de mayores se nos queda, digamos, ciertos virus se nos quedan acantonados, escondidos en los ganglios nerviosos, que son ganglios hechos por neuronas, por tejido del sistema nervioso central, y que en un momento dado, por una bajada de inmunidad, sale. Digamos que, entre comillas, sería una especie de varicela superlocalizada en el territorio de un nervio. Pues vamos ahora ya, si te parece, Óscar, con el habitual resumen de toda la información que hemos dado en el programa. Bueno, pues vamos a resumir un poquito lo que es el herpes zóster, aunque yo creo que lo hemos dejado bastante clarito durante la exposición. Bueno, lo primero, como dijo la última chica que preguntó, es que es el mismo virus que produce la varicela, que por un motivo el que sea se queda metido ahí y en un momento dado vuelve a salir posiblemente por bajada de inmunidad. Tenemos que tener en cuenta que no es contagioso, salvo que tengamos delante un individuo que tiene problemas de inmunidad, como puede ser pues, un trasplantado que no está bien controlado o una persona que tiene algún tipo de cáncer y que puede tener una bajada de inmunidad severa. En las primeras 72 horas tenemos tratamientos que pueden hacer que ese virus evolucione, esa enfermedad evolucione más rápidamente y sobre todo lo más importante, evitar o disminuir la incidencia de la neuralgia posherpética. En ocasiones el dolor es persistente durante muchos meses, que es la neuralgia posherpética, y nos vemos obligados a utilizar muchos fármacos, desde medicamentos para el dolor hasta medicamentos antidepresivos, porque también funcionan en las vías del dolor, incluso medicamentos que utilizamos para la epilepsia. Desde luego que es muy peligroso cuando esto afecta a los ojos, porque nos puede generar una opacidad de la córnea, en la parte transparente del ojo, y eso nos originaría una ceguera, al menos en un ojo, y cuando afecta a un trayecto del nervio facial que va dentro del oído, que puede ocasionar una parálisis en esa zona de la cara.
Muy bien, Óscar, pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un problema que no es grave, pero quienes lo sufren pues lo consideran un gran problema, que es el tema de la sudoración excesiva. Nuestro cirujano plástico nos va a contar si se puede tratar y qué opciones existen. El problema de la sudoración excesiva no es un problema menor. Y digo que no es un problema menor porque aunque no afecte a muchas personas hasta el punto que pueda bloquear social y emocionalmente al paciente, sino porque a quien no es menor, porque a quien le afecta se convierte en una limitación prácticamente para su relación con el resto de las personas. Básicamente lo que más suele preocupar es la sudoración excesiva en las manos y en las axilas. Y para esos pequeños problemas sí existe una solución que compete a mi especialidad, que es el tratamiento de la sudoración excesiva con la toxina botulínica, con el Botox. De la misma manera que hacemos tratamientos estéticos para eliminar las arrugas indeseadas en todo el tercio superior de la cara, en las patas de gallo, en la frente, sí es verdad que con un tratamiento sencillo y prácticamente indoloro de 15 minutos de duración, uno puede solucionar el problema de la sudoración excesiva en las axilas durante medio o un año. Pero hay problemas mayores de sudoración excesiva en manos y axila que no competen a mi especialidad. Y es que no es un problema emocional, sino que es un problema físico, es una patología y realmente exige la intervención de otro tipo de especialistas. Incluso pueden llegar a una cirugía cómoda de 10-15 minutos que lo que hace es extirpar, y no es mi especialidad, pero para que haya una cultura general, extirpar determinados ganglios que son los responsables de la sudoración en esas zonas, y puede solucionarlo de una forma definitiva, pero tiene un pequeño problema, y es que al eliminar la sudoración en esas zonas puedes incrementar la sudoración en otras. Sí tiene solución, pero en este último caso al que he hecho referencia deben de consultar con el especialista adecuado. Quería preguntarte yo, Óscar, si has visto algún paciente con ese cuadro alguna vez y qué hacéis los médicos de cabecera, los médicos de familia, si lo enviáis a otro especialista o... Bueno, realmente es un problema social muy importante porque, claro, te van a dar la mano y hay veces que coges la mano de una persona y está chorreando. Entonces, bueno, si es una persona que nunca da la mano, pues a veces no lo causan grandes problemas. Pero tú imagínate que es una persona que tiene una vida social muy activa o que es una persona cuyo trabajo consiste en siempre estar dando la mano a la persona con la que se entrevista o cosas de esto, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con él? Pues bueno, primero hay que evaluar cuánto, digamos, la cantidad de problemas que le está originando, porque si son poco, realmente poco hacemos, y luego ver qué tipo de tratamientos podemos plantear. Uno, efectivamente, es el del Botox, y hay veces que con Botox no podemos solucionarlo, sino que tenemos que llegar a quitar los ganglios, o sea, a cortar vías que van por ahí para que las glándulas sudoríparas de las manos o de los pies o de axilas no den los problemas que dan. Entonces, claro, realmente son pacientes que lo pasan mal, porque acaban yendo de un sitio para otro hasta que se les da una solución definitiva. Y lo que comentaba el doctor, que muchas veces dice, soluciona el problema de las manos y me salen las axilas, soluciona el problema de las axilas y me salen los pies. Es problemático, realmente es problemático. Óscar, ¿te gusta el pan? Ya te dije alguna vez que a mí me gusta todo. A mí es que me gustan los hidratos, entonces claro, el pan me encanta. Vamos a ver cuáles son las propiedades nutritivas del pan. Bien, el pan es un alimento que por un lado tiene una elaboración muy sencilla, gran cantidad de nutrientes y además es muy económico. Y eso ha hecho que a lo largo de la historia haya sido un alimento fundamental en la mayoría de las dietas del hombre. Sin embargo, en los últimos tiempos, y debido a ese falso mito de que el pan engorda, hemos ido sustituyéndolo por otros alimentos. Y eso que el pan dentro de la dieta mediterránea era un pilar básico. Y si os fijáis en la pirámide de la alimentación, se encuentra en la base de la pirámide. Es decir, es un alimento que deberíamos consumir todos los días y además en todas las comidas, es decir, desde el desayuno hasta la cena. ¿Por qué? Porque, como os decía, es un alimento con un alto valor nutricional. Contiene fundamentalmente almidón. El almidón
es un hidrato de carbono complejo y nuestra dieta debe estar basada fundamentalmente en este tipo de nutrientes. Más del 50% de las calorías que ingerimos a lo largo del día nos las debe aportar los hidratos de carbono complejos. Además, el pan contiene proteínas, ¿vale? La harina de trigo contiene una proteína que es el gluten, que además es precisamente la que le hace panificable, es decir, el pan tiene esa estructura esponjosa debido precisamente al gluten. Además, es una fuente muy importante de vitaminas y minerales, contiene gran cantidad de vitaminas del grupo B y entre los minerales nos aporta potasio, magnesio, algo de calcio, y luego es un alimento con muy bajito contenido en grasa, solo contiene alrededor de un 1% de grasa, salvo que luego al pan se le añada algún otro alimento como puede ser frutos secos o semillas, que también los hay en el mercado, pero si no, el pan tradicional de trigo contiene muy poquita grasa. Otra cosa interesante a la hora de consumir pan es hacerlo en sus variedades integrales. El pan integral es aquel que conserva el grano de trigo entero, y en las capas externas del grano es en donde se encuentra el salvado de trigo, que es una fuente fundamental de fibra. La fibra, hay que recordar que tiene propiedades muy beneficiosas para nuestra salud, tanto para nuestra salud digestiva como para controlar los niveles de colesterol y de azúcar en sangre. Por lo tanto, lo ideal es que consumamos pan todos los días dentro de una dieta equilibrada y mezclándolo, por supuesto, con otro tipo de alimentos proteicos, con verduras, frutas, etcétera. Me ha sorprendido eso de todos los días y en todas las comidas, cuando es el típico alimento que dices tú, bueno, ya por la noche ni probarlo, que esto engorda mucho. No, lo que engorda es lo que va encima del pan normalmente. Pero es que a mí me gusta solo, además, el pan. Pues yo te tengo que decir, Carmen, que a mí, en la época que yo recuerde de niño, de adolescente, incluso en el periodo de la universidad, yo no probaba el pan, vamos, yo podía pasar perfectamente un mes entero sin probar el pan, salvo que hubiese huevos fritos, no los probaba. Pero según uno va teniendo años, yo no sé por qué será sabiduría, pero es que ahora me encanta el pan, y sobre todo los panes que están elaborando últimamente, que a veces les meten algún fruto seco, o que les meten alguna cosilla, semillas, incluso el pan integral, que antiguamente yo creo que era un pan demasiado vasto, porque probablemente no estaba bien hecho, ¿no? Pero hoy en día hay panes integrales fabulosos de ricos. Bueno, ¿eres de los que cuando llega de vacaciones se siente un poco deprimido o no? ¿Qué va? Yo no me deprimo. Coges con ganas el trabajo. No tengo tiempo. Bueno, pues vamos, nuestra psicóloga nos va a contar cómo afrontar esa vuelta de las vacaciones para aquellos que pues no lo llevan muy bien. Se acabaron las vacaciones y tenemos que incorporarnos al trabajo. ¡Qué horror! ¡Qué shock! Me diréis, pues ¿sabéis? Últimamente me pasa que estoy empezando a trabajar y no puedo dormir bien, no tengo ganas de hacer nada, estoy irritable, salto por todo, estoy cansado, me falta la concentración, bueno, incluso a veces tengo hasta molestias en el estómago, como revuelto. Son síntomas totalmente normales de la vuelta a la rutina y a un trabajo que, hombre, lo vas a sufrir mucho más si ese trabajo no te gusta, si tienes problemas con el jefe o con tus compañeros. Pero bueno, son síntomas totalmente normales, sobre todo si esos síntomas no duran más de 2 semanas. Si duran más de 2 semanas estaremos hablando de otra cosa, que puede llegar a ser una depresión, así que cuidado. ¿Qué podemos hacer para evitar en lo posible que ese síndrome postvacacional, es que los psicólogos le ponemos nombre a todo, no nos perjudique demasiado? Pues mira, lo primero, divide las vacaciones en partes. Eso de coger las vacaciones todas de golpe te va a hacer que se te haga infinitamente más largo. No empieces un lunes, a ser posible empieza a mitad de la semana, que parece que el fin de semana está ahí. Procura seguir con las buenas rutinas, esas de salir a tomar algo con los amigos, ir de excursión mientras haga buen tiempo, divertirte, nada de ponerte a trabajar como si te hubieras vuelto loco. Y haz alguna escapada de vez en cuando, disfruta de tu familia, sobre todo pues eso, tienes que entender que esto es un periodo de tiempo muy cortito. Disfruta en lo posible de tu trabajo, hazlo lo mejor que puedas y ya lo sabes, tú si quieres siempre puedes.
Ha dicho una cosa muy interesante, es la de intenta no empezar un lunes. Claro, Sí. si empiezas en miércoles la cosa va a ser mucho mejor. Es verdad, es que los cambios no tienen que ser nunca así de... Tan drásticos. Tan drásticos, hay que empezar poquito a poco. Pero bueno, tampoco tenemos que convertir en una enfermedad una cosa que es natural No, y lógica, claro. ¿no? Y más en estos tiempos donde trabajar casi que es hasta una suerte, ¿no? Exacto. Bueno, Óscar, que muchísimas gracias por acompañarme un día más. Gracias a ti, Carmen, porque lo haces muy bien y gracias a todos ustedes por escucharnos un día más. Y nosotros seguimos preparando más temas para nuestro próximo programa. Ya saben que les vamos a dar muchos consejos relacionados con salud, con medicina y bienestar. Les esperamos.